La ira no es enemiga del alma. Lo que destruye por dentro es la ira descontrolada, aquella que toma asiento en tu corazón y se convierte en la voz más fuerte en tu interior. Es importante entender que sentir enojo no te hace menos espiritual, no te hace débil, ni te convierte automáticamente en alguien que ha fallado a Dios. La verdadera tragedia empieza cuando no reconoces que esa ira se ha vuelto tu guía, tu impulso, tu mecanismo de defensa, o incluso tu identidad. Desde pequeños, muchos aprendemos a esconder la rabia. No grites, no contestes, no hagas berrinche, pero rara vez nos enseñan qué hacer con esa emoción intensa que arde como fuego por dentro. Algunos la reprimen hasta explotar. Otros la justifican con orgullo, y muchos más simplemente aprenden a vivir con ella, disfrazándola de sarcasmo, de indiferencia, de frialdad o de control. Pero el gran problema no está en sentir ira, sino en dejar que te consuma lentamente por dentro. La Escritura nos dice algo profundo en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no nos dice no te enojes, sino no peques en tu enojo y no lo arrastres hasta mañana. Eso nos revela algo esencial. La ira necesita límites, necesita guía. La emoción es legítima, pero no está hecha para gobernarte. Cuando dejas que la ira te domine, ella empieza a escribir tus decisiones, a distorsionar tus palabras y a endurecer tu corazón. Dejas de escuchar, dejas de confiar, y poco a poco vas perdiendo sensibilidad por el otro y por ti mismo. ¿Te has sentido alguna vez tan molesto que, aunque sabías que ibas a herir a alguien con tus palabras, igual lo hiciste? ¿O has llegado al punto en que preferiste guardar rencor antes que perdonar solo por sentirte fuerte? La ira que no se sana se convierte en veneno silencioso. Te hace creer que te está protegiendo, cuando en realidad solo está evitando que sanes. Muchos usan su enojo como una barrera. Si me muestro fuerte, nadie me va a volver a herir. Pero esa supuesta fuerza es solo una armadura oxidada. Te defiende, sí, pero también te aísla. Y lo que empieza como una reacción ante una herida se transforma en una jaula emocional, donde tú mismo eres el prisionero. La ira no solo afecta tus relaciones, también desgasta tu salud, tu mente y tu conexión espiritual. Te desconecta de tu paz interior, de tu capacidad de amar con libertad y de la voz de Dios que susurra en lo íntimo, no grita desde la tormenta. Pero aquí está la clave. Dios no te condena por sentir ira. Él quiere ayudarte a entender qué hacer con ella. Porque si bien la ira puede ser destructiva, también puede ser una señal. Puede mostrarte dónde fuiste herido, qué límites has ignorado o qué verdad necesitas enfrentar. El problema no es sentir, es no discernir. Y es ahí donde entra la filosofía de Cristo, una forma de vivir donde el dominio propio no es represión, sino libertad interior. Imagina por un momento que tu ira es un fuego. Si lo dejas arder sin control, quema todo a su paso. Pero si lo canalizas, ese mismo fuego puede dar luz, puede calentar, puede purificar. ¿Y cómo se canaliza ese fuego sin apagarlo ni dejar que destruya? Es aquí donde miramos al ejemplo supremo, Jesús. Sí, Jesús sintió ira. Se indignó, alzó la voz, volteó mesas, pero jamás perdió el control de sí mismo. Su ira no fue fruto de ego, sino de justicia. No fue un estallido ciego, sino una expresión clara de lo que no debía tolerarse. Y este es el camino que nos revela el próximo paso en este proceso. No suprimir tu ira, sino redirigirla con propósito como hizo Cristo. Así que la pregunta deja de ser, ¿cómo dejo de enojarme? Y se convierte en, ¿qué haría Jesús con esta ira que siento? La imagen que muchos tienen de Jesús es la de un hombre sereno, tranquilo, siempre sonriente,
hablando con voz suave y abrazando a los niños. Y aunque esa ternura forma parte de su esencia, hay un aspecto de Cristo que incomoda a quienes prefieren una espiritualidad tibia. Jesús también se enojó, y no fue una sola vez. Las Escrituras nos muestran momentos donde el Hijo de Dios se enfrentó con firmeza, con indignación, con intensidad. Pero hay algo que diferencia por completo su enojo del nuestro. Jesús se enojaba sin perder su centro. Su ira no lo dominaba, Él la dominaba. Un ejemplo contundente está en Juan 2, 13, 16, cuando Jesús entra al templo y ve que lo han convertido en un mercado de intereses, robos y manipulación espiritual. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo. Y dijo: «No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado». Jesús volcó mesas, alzó la voz, expulsó a quienes usaban lo sagrado para lucrar. ¿Fue impulsivo? No. ¿Fue violento por descontrol? Tampoco. Su acción fue fuerte, sí, pero profundamente intencionada, justa y limpia de ego. Fue una manifestación de ira santa, una energía que no destruye al otro, sino que restaura el orden que se ha perdido. Aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. No toda ira es mala. Hay una ira que nace de la verdad, del celo por lo correcto, del amor por lo que es justo. Jesús no reprimía sus emociones, pero tampoco las dejaba gobernar sus actos. Y eso nos revela un principio clave. La madurez espiritual no consiste en apagar tus emociones, sino en entrenarlas para que estén al servicio del reino y no del ego. Piénsalo así. Cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, lo hacía con claridad, firmeza y sin temor. Su enojo no era producto de inseguridad, sino de convicción. Y lo más revelador, aún en su indignación, seguía amando, porque amar no significa quedarse callado ante la injusticia. Significa actuar desde un lugar más profundo que el orgullo herido. Significa confrontar sin destruir, corregir sin humillar, hablar con fuego, pero sin quemar. Ahora, miremos hacia adentro. ¿Cuántas veces tu ira fue solo una excusa para castigar al otro? ¿Cuántas veces te enojaste no por celo por la verdad, sino por sentirte amenazado, ignorado o herido? La diferencia entre la ira de Jesús y la nuestra muchas veces está en la raíz. Él actuaba desde el amor. Nosotros muchas veces desde el miedo, y ahí es donde se abre una puerta. La ira, si se convierte en un espejo, puede mostrarte lo que todavía no está sanado, porque detrás del enojo casi siempre hay algo más: rechazo no procesado, expectativas no cumplidas, heridas antiguas, traiciones que aún duelen. La ira es como una alarma que se activa, pero que rara vez nos detenemos a escuchar. Jesús no necesitaba esa máscara. No necesitaba gritar para sentirse fuerte. Su autoridad venía de su conexión con el Padre, no de su capacidad de intimidar. Y aquí surge una gran lección. Cuando más conectado estás con Dios, menos necesidad tienes de reaccionar por impulso. No se trata de volverte pasivo, se trata de responder desde un centro más profundo, porque la ira puede ser una chispa, pero solo Dios puede enseñarte a convertir esa chispa en luz y no en incendio. Tal vez en tu vida has usado la ira para protegerte. Tal vez te has dicho: si no me hago respetar, me aplastan. Pero hay una diferencia enorme entre defender límites sanos y atacar desde la amargura. Y Cristo nos muestra ese camino del medio, donde puedes ser firme sin ser duro, claro sin ser cruel, fuerte sin ser destructivo. Pero, ¿cómo se llega a ese nivel de dominio interior? ¿Cómo se aprende a distinguir una ira justa de una ira que nace del ego herido? La respuesta no está afuera, está en el origen, en ir más profundo, en dejar de mirar lo que el otro me hizo y comenzar a preguntarme: ¿por qué esto me afectó tanto?
¿Qué está tocando dentro de mí que aún no he sanado? Y esa es la puerta que abre el próximo paso de este viaje. Entender que el verdadero origen de tu ira no está fuera de ti. La mayoría de las veces creemos que nos enojamos por culpa del otro. Me habló mal, me humilló, me ignoró, me traicionó, me hirió. Y sí, puede que todo eso haya sucedido. Las personas fallan, lastiman, decepcionan. El mundo es imperfecto y las relaciones humanas están llenas de fricción. Pero aquí hay una verdad profunda que puede cambiar para siempre tu forma de lidiar con la ira. La ira no nace afuera, se activa adentro. El otro puede ser el detonante, sí, pero el verdadero origen está en ti. Y hasta que no lo aceptes, seguirás creyendo que el control de tus emociones está en manos de los demás. Piensa en esto, 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una se enoja y explota, y la otra la enfrenta con calma. ¿Por qué? Porque la reacción no depende solo del estímulo, sino del terreno interno donde ese estímulo cae. Lo que te hiere profundamente a ti, a otro tal vez no lo afecta. Y eso es una pista. La ira no solo te habla del mundo, te habla de ti. A veces no es la ofensa lo que enciende tu enojo, sino lo que esa ofensa despierta dentro de ti. Puede que esa palabra dura haya tocado una inseguridad que arrastras desde la infancia. Puede que ese rechazo activó una herida que nunca terminaste de sanar. Puede que esa crítica removió un miedo que has intentado esconder durante años. Y mientras sigas creyendo que el problema está allá, nunca mirarás hacia donde realmente necesitas mirar, tu interior. Jesús lo dijo de forma contundente en Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cristo siempre llevaba la conversación al corazón, porque sabía que lo externo solo revela lo que ya está dentro. La ira no es algo que aparece de la nada, es una respuesta emocional que brota de un sistema de creencias, recuerdos, expectativas y heridas. Y lo que no se sana, se repite. Lo que no se enfrenta, se acumula. Lo que no se entrega a Dios, termina dominando tus actos. Muchos se pasan la vida tratando de cambiar a las personas para dejar de enojarse, pero no se dan cuenta de que, aunque el mundo cambie a su favor, la batalla sigue en su interior. Imagina que cargas una mochila con piedras desde hace años. Cada vez que alguien te dice algo que no te gusta, esa mochila vibra, duele, reacciona. Pero en vez de abrirla, examinarla y soltar el peso, simplemente culpas al que tocó la mochila. Y mientras tanto, sigues cargando lo que no necesitas. Sigues acumulando rabia, frustración, resentimientos antiguos. Hay una historia sencilla pero poderosa. Un hombre reaccionaba con ira cada vez que su jefe le corregía algo. Pensaba que era por culpa del jefe, que lo hacía sentir inútil. Pero al buscar más profundo en oración, descubrió que en su infancia su padre nunca le había reconocido un logro y siempre lo criticaba duramente. Cada corrección de su jefe no era solo una corrección, era una reactivación de su herida de niño no valorado. ¿Ves lo que pasó? No era el jefe, era la herida sin sanar, no era el presente, era el pasado no resuelto. Y ahí está el punto crucial. La ira muchas veces es el guardián de una herida que no supiste cómo proteger. Cuando no sabes defenderte desde el amor propio sano, lo haces desde la rabia. Cuando no sabes poner límites con claridad, los pones con gritos. Cuando no sabes pedir lo que necesitas, castigas con el silencio. Y todo eso tiene un precio. Por eso, el camino hacia la libertad emocional no empieza cambiando al otro, sino permitiendo que Dios ilumine lo que tú mismo necesitas cambiar, entender y liberar.
Dios no quiere solo que dejes de explotar, quiere enseñarte por qué te estás rompiendo por dentro, quiere mostrarte qué emociones enterraste, qué mentiras creíste, qué heridas sigues cargando como si fueran parte de tu identidad. Y eso solo se revela en intimidad. No basta con escuchar una prédica o leer un versículo, se necesita silencio, honestidad, vulnerabilidad. Se necesita cerrar la puerta, doblar rodillas y decir, Señor, muéstrame por qué me está doliendo tanto esto. Y ahí sucede algo milagroso. Dios empieza a hablar no al ruido de tu ira, sino a la raíz de tu dolor. Porque detrás del enojo muchas veces hay tristeza, detrás de la rabia hay inseguridad, detrás de la dureza hay miedo a ser herido otra vez. Pero Dios no te quiere duro. Te quiere curado, te quiere valiente, pero desde la paz, no desde la defensa. Te quiere fuerte, pero con un corazón sensible, no cerrado. Te quiere libre, no controlado por reacciones emocionales que nacen de cadenas invisibles. Y ese es el próximo paso. Aprender a dejar que Dios no solo escuche tu oración, sino que use ese momento para revelarte el verdadero estado de tu alma. Muchos creen que orar es hablar, pedir, agradecer, llorar. Y sí, todo eso es parte de una conversación genuina con Dios, pero hay un nivel más profundo al que solo llegas cuando te atreves a ir más allá de tus palabras. El nivel donde Dios no solo escucha lo que dices, sino que empieza a mostrarte lo que no sabías que llevabas dentro. Orar no es solo descargar lo que pesa, es descubrir lo que ni siquiera sabías que estaba ahí. Porque cuando la ira se vuelve un patrón en tu vida, no basta con decir, Señor, ayúdame a no enojarme tanto. Esa es una oración válida, pero superficial. La verdadera transformación comienza cuando oras con una actitud distinta, cuando dejas de presentarte como alguien que necesita cambiar a los demás y te presentas como alguien que necesita ser confrontado con amor, pero sin filtros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta oración del salmista no es cómoda, no es suave, es profunda, valiente y reveladora, porque pedirle a Dios que te examine es estar dispuesto a ver tu reflejo sin maquillaje espiritual. Y es justamente ahí donde la oración se vuelve una herramienta de revelación, no solo de desahogo. Cuando oras desde el deseo genuino de ser sanado, Dios comienza a hablarte de tus intenciones, no solo de tus acciones. Te empieza a mostrar lo que se esconde detrás de tus estallidos, tus silencios agresivos, tus respuestas duras, tus momentos de impaciencia. No lo hace para avergonzarte, sino para liberarte. Él te muestra que esa ira descontrolada no viene solo de lo que te pasó esta semana. Viene de tu historia, de tus heridas no tratadas, de tus miedos disfrazados de coraje. Viene del dolor que guardaste, de las expectativas que nunca se cumplieron, de las palabras que nunca te dijeron, de los abrazos que te negaron. Y Dios, como buen padre, no tapa lo que duele. Lo saca a la luz para sanarlo desde la raíz. Quizás tú solo querías que Él te ayudara a dejar de reaccionar, pero Dios es más profundo. Él no quiere solo corregir tu conducta, quiere transformar tu carácter, y para eso, primero necesita revelarte lo que está gobernando tu interior. Es en oración que Dios te lleva a recordar esa escena de la infancia que enterraste. Es en oración que te muestra cómo reaccionas igual que alguien a quien juraste no parecerte. Es en oración que te das cuenta de que tu ira no siempre es por justicia, sino por orgullo herido. Es en oración que descubres que usas la rabia como escudo, porque no sabes cómo pedir ayuda sin sentirte vulnerable. Y ahí comienza el proceso, un proceso que no es mágico ni instantáneo, mas es real, constante y redentor.
Porque a veces Dios no responde con palabras, responde con espejo. Te hace ver tu impaciencia, tu deseo de control, tu necesidad de aprobación, tu dificultad para confiar. Te recuerda que no se trata de cambiar tu entorno, sino de rendirte completamente a Él para que Él sea tu nueva raíz. Y aquí aparece algo maravilloso. La ira deja de ser tu prisión y empieza a ser tu maestro. Porque cuando dejas que Dios te muestre qué hay detrás, empiezas a entender que cada emoción intensa es una invitación a mirar más profundo, a vivir más consciente, a sanar más profundamente. Pero para eso necesitas orar con disposición, no con defensas, no con máscaras, no con justificaciones, no con frases religiosas que tapan lo que en realidad estás sintiendo. A veces la oración más poderosa es un susurro quebrado. No entiendo por qué estoy así, pero muéstramelo, Señor. No sé cómo cambiar esto, pero no quiero vivir dominado por esta emoción. No me gusta lo que esta ira saca de mí. Cámbiame desde adentro. Cuando haces esto, Dios responde, y lo hace trayendo claridad, trayendo convicción, no condenación, sino verdad que ilumina. Él empieza a limpiar, poco a poco, el filtro emocional con el que estás viendo la vida, y cuanto más oras con sinceridad, más sensible te vuelves a su voz. Y cuanto más sensible eres a su voz, más capacidad tienes de reconocer cuando tu ira quiere tomar el control, y no le das ese lugar. Pero ese tipo de transformación no ocurre por fuerza de voluntad. Ocurre cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar desde dentro, no como un supervisor que castiga cuando fallas, sino como una presencia que te fortalece para que actúes diferente. Y es ahí, justo en ese punto del proceso, donde entramos en la siguiente dimensión del camino espiritual. Hay una gran diferencia entre reprimir una emoción y ser transformado por dentro. Reprimir es forzar. Es tragar lo que duele, es silenciar lo que grita, pero la transformación que viene de Dios no aplasta tu alma, la libera desde adentro, y esa transformación no es fruto de tu fuerza de voluntad, no viene por aguantar, contener o fingir. Viene por rendirte al Espíritu Santo y permitirle que Él haga en ti lo que tú, con tus propias fuerzas, no puedes lograr. Muchos piensan que el dominio propio es simplemente aguantarse las ganas de explotar, que madurar espiritualmente es volverse imperturbable. Pero no se trata de convertirse en piedra, sino en tierra fértil, tierra que ha sido trabajada por el Espíritu hasta que lo que antes era reacción se vuelve discernimiento. Hasta que lo que antes era fuego destructivo se convierte en fuego que purifica. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Fíjate bien, el dominio propio es un fruto, no una habilidad que tú desarrollas por repetición, no una máscara que te pones para parecer más espiritual. Es algo que nace en ti cuando el Espíritu de Dios tiene libertad para trabajar en lo más profundo de tu carácter. Y ese proceso no ocurre en un solo momento. No es automático, es progresivo, sucede en lo secreto, en el día a día. Cuando dejas que el Espíritu hable más fuerte que tu orgullo, cuando eliges respirar en vez de explotar, cuando escuchas su voz interior antes de ceder al impulso. Y no significa que dejes de sentir ira, significa que la ira ya no te arrastra. Significa que ahora puedes mirar esa emoción y preguntarte, ¿qué me está revelando esta ira? ¿Desde qué lugar estoy reaccionando? ¿Esto está naciendo del Espíritu o de una herida antigua? El Espíritu Santo no te pide que dejes de sentir. Te invita a redimir lo que sientes, para que no termines esclavo de tus emociones, sino gobernado por su presencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Donde antes había violencia, ahora hay claridad. Donde antes había ataque, ahora hay firmeza con amor.
Donde antes había deseo de herir, ahora hay deseo de sanar. Porque el Espíritu no te lleva a esconder tu ira, te lleva a entenderla, canalizarla y sanarla. Y lo hace con paciencia, no te exige perfección, te acompaña, te forma, te recuerda quién eres realmente. No eres tus reacciones, no eres tu pasado, no eres tus errores. Eres hijo, hija de Dios, lleno de su presencia, con capacidad para responder a la vida con sabiduría, no con heridas. Y aun cuando fallas, porque sí, vas a fallar, el Espíritu no te castiga ni te abandona, te convence, te corrige y te vuelve a levantar. Así es como, poco a poco, aprendes a vivir desde otro centro. La rabia que antes dominaba tus días, ahora se vuelve una alarma que escuchas, pero no obedeces ciegamente. Empiezas a elegir, empiezas a respirar, empiezas a mirar a los demás no desde la ofensa, sino desde la compasión. Pero hay una cosa más que el Espíritu te va a pedir en este proceso, y es quizás la más difícil: perdonar. Porque mientras no perdones, la ira seguirá teniendo lugar en tu alma. No importa cuánta oración hagas, cuántos versículos recites o cuánto te esfuerces por cambiar. Si el perdón no fluye, el fuego interior no se apaga. Y por eso, el siguiente paso es esencial. Porque el perdón no es debilidad. Es el acto más valiente de liberación espiritual. Y es ahí donde vamos ahora. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es hacer de cuenta que nada pasó. Perdonar es tomar la decisión más difícil, pero más poderosa de todas: soltar aquello que tienes derecho a seguir cargando, por amor a tu propia libertad interior. Porque sí, puede que tengas toda la razón para estar enojado. Puede que la herida haya sido real, que lo que hicieron fue injusto, humillante, imperdonable. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar cuando está dominado por la ira. El perdón no es para el otro, es para ti. Mientras no perdones, la ira sigue teniendo un hogar dentro de ti. Y lo que no liberas, lo repites. Tal vez no con la misma persona, pero con otras. Tal vez no con las mismas palabras, pero con las mismas emociones envenenadas. La falta de perdón no te protege. Te envenena, te mantiene atado a un momento, a una persona, a un dolor. Es como cargar brasas ardientes en la mano, esperando que quemen al otro. Pero el único que termina herido eres tú. Jesús fue claro, directo y profundamente exigente en este tema. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Y eso golpea fuerte, porque muchas veces oramos, buscamos a Dios, pedimos paz, pero no soltamos el resentimiento. Queremos que Él nos sane, pero no queremos soltar el derecho de estar enojados. Queremos ser libres mientras seguimos alimentando pensamientos de venganza, de justicia propia, de rencor. Y eso, aunque parezca lógico emocionalmente, es una trampa espiritual. Porque el resentimiento se disfraza de fortaleza, pero en realidad es debilidad sostenida. Es orgullo camuflado de dignidad. Es dolor no sanado disfrazado de yo tengo la razón. Pero el perdón, el verdadero, el que fluye del Espíritu, no borra lo que pasó. Simplemente decide que el pasado no tendrá el poder de definir tu futuro. Perdonar no es dejar de recordar. Es dejar de sangrar cada vez que recuerdas. Es mirar hacia atrás sin que el fuego consuma tu presente, y eso solo se logra desde una postura espiritual. Rendirse a Dios, entregarle el juicio y soltar el control. Porque mientras quieras que el otro sienta lo mismo que tú sentiste, seguirás prisionero. Y mientras creas que perdonar es renunciar a la justicia, estarás confundiendo justicia con venganza. Dios es justo,
Él no ignora lo que te hicieron. Él vio cada lágrima, cada injusticia, cada palabra que te marcó. Pero también sabe que el mayor castigo para tus enemigos no es tu ira, sino tu sanidad. Cuando sanas, cuando perdonas, cuando te liberas, ellos ya no tienen poder sobre ti, y tú vuelves a ser dueño de tu paz. ¿Quieres una señal de que el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti? No es que hables en lenguas, ni que prediques, ni que cantes con fervor. Es que puedas perdonar sin necesidad de que el otro se disculpe. Es que puedas soltar aunque el otro no reconozca. Es que puedas bendecir a quienes te hirieron, no porque lo merezcan, sino porque tú decidiste no vivir más atado a ese fuego. Y esa es una de las mayores señales de madurez espiritual. Reconocer que tu paz vale más que tu orgullo, que tu libertad vale más que ganar una discusión interna, que tu alma fue creada para amar, no para sostener odio. Jesús, en la cruz, rodeado de injusticia, traición y dolor, pronunció las palabras más poderosas que alguien puede decir bajo fuego. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Eso no lo dijo desde debilidad, lo dijo desde total dominio, desde amor absoluto, desde una autoridad que no necesitaba castigar, sino redimir. Y tú, cuando perdonas, caminas en esa misma autoridad, no porque el otro cambió, sino porque tú cambiaste. Y cuando eso ocurre, cuando ya no reaccionas con odio, cuando la ira ya no controla tus respuestas, cuando decides caminar en libertad aunque tengas motivos para odiar, entonces has alcanzado un nuevo nivel de madurez espiritual. Pero atención, este proceso no es automático, no es una decisión aislada. Es una práctica, una rendición constante, un camino de formación interior. Y es por eso que, para cerrar esta jornada, es fundamental entender que dominar tu ira no es un milagro que ocurre una vez, es una disciplina diaria que transforma tu carácter desde adentro. Muchos esperan que, al conocer a Dios, sus emociones cambien de forma automática, que un día se despierten y ya no se enojen, que después de una oración poderosa ya no exploten, que con suficiente fe la ira desaparezca. Pero dominar la ira no es un evento mágico, es una formación espiritual, una práctica diaria. Un trabajo invisible pero profundo, porque tu carácter no cambia en un instante. Se moldea, se pule, se fortalece, y cada momento de ira es, en realidad, una oportunidad para crecer, no para condenarte. El verdadero milagro no ocurre cuando ya no te enojas, ocurre cuando, en medio de la provocación, puedes elegir una respuesta diferente, cuando decides guardar silencio, no por miedo, sino por sabiduría, cuando eliges hablar con firmeza, no con rabia. Cuando notas el fuego subiendo en tu interior y en lugar de dejarlo consumir todo, respiras, escuchas al Espíritu y eliges el camino de la vida. Y eso no se logra solo con emoción, se logra con disciplina espiritual. ¿Y qué significa eso? Significa tener un tiempo diario con Dios, aunque no sientas ganas. Significa meditar en su palabra hasta que la verdad reemplace las mentiras que disparan tu ira. Significa practicar el silencio interior, respirar, discernir. Significa pedir perdón cuando fallas, sin orgullo. Significa examinar tu alma con humildad, como quien está siendo formado por el alfarero. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Proverbios 29:11. La sabiduría no es innata, se cultiva, y Dios te da todas las herramientas, su espíritu, su palabra, su presencia. Pero tú decides si vas a construir tu vida desde la carne o desde el espíritu. Y aquí está lo hermoso. Cada vez que eliges bien, aunque sea en lo pequeño, estás venciendo. Cuando callas para no herir, cuando oras en lugar de reaccionar, cuando pones límites sin gritar, cuando te detienes a preguntarte, ¿esto refleja a Cristo en mí?
Ahí estás creciendo, ahí estás siendo transformado. No busques una fórmula rápida, no te frustres por las recaídas, no te compares con otros. Sigue caminando, paso a paso, día a día, conversación por conversación. El dominio propio es como un músculo, se fortalece con uso constante. Y sí, vas a cansarte, vas a fallar, vas a tener días donde sentirás que no avanzaste nada, pero Dios no está esperando que seas perfecto, está formando en ti una nueva naturaleza, una nueva forma de reaccionar, una nueva forma de ser. Dominar tu ira es aprender a gobernarte desde el espíritu, no desde la emoción. Es dejar de ser esclavo del impulso para convertirte en alguien que vive en plenitud interior. Y si hay días en que sientes que no puedes más, recuerda esto: tú no estás luchando solo. El Espíritu de Dios no solo te guía, Él vive en ti, te forma y no se rendirá hasta que tu carácter refleje al Hijo. Y ese es el verdadero propósito. No solo tener paz contigo mismo, sino que esa paz sea luz para otros. Porque cuando aprendes a dominar tu ira, te conviertes en un lugar seguro para los demás. Tu presencia transmite calma, tu voz edifica, tu ejemplo enseña, y tu historia, esa que antes estaba marcada por el fuego, ahora inspira a otros a buscar la misma libertad. Y así como tú fuiste formado, ahora puedes formar. Así como fuiste sanado, ahora puedes sanar. Así como fuiste perdonado, ahora puedes perdonar. Porque la victoria sobre la ira no se grita, se vive, se camina, se transmite. Y este viaje no termina aquí. Porque si quieres que esa transformación sea duradera, necesitas desarrollar una espiritualidad práctica, no solo emocional, sino integrada a tu día a día. Una espiritualidad que forme tu carácter, moldee tu reacción y te sostenga cuando nadie te está mirando. Y ese será nuestro próximo paso. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que le des like a este video. No por mí, sino para que el algoritmo lo lleve a otros que también están luchando con lo mismo. Suscríbete al canal si quieres seguir creciendo espiritualmente conmigo paso a paso, con contenidos que no solo informan, sino que transforman desde adentro. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? Leo cada uno y oro por ustedes. Y no te vayas sin ver los otros videos del canal. Cada uno fue creado con propósito, con profundidad y con la certeza de que Dios sigue hablando. Solo hay que aprender a escuchar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando.